Qué hermoso es, hermanos queridos, poder estudiar juntos y de especial manera recibir la inspiración que ejemplares como el deseado de todas las gentes, que son un regalo de Dios para el movimiento adventista, pues realmente sea la oportunidad magnífica que nosotros tenemos, analizar cada aspecto de este libro maravilloso en este tiempo de gracia que Dios nos da. Definitivamente, hermanos, es pura gracia de Dios. Estamos en el capítulo Puedes limpiarme. Y hay un párrafo aquí supremamente interesante que leí en la grabación pasada. Quisiera nuevamente volverlo a leer y retomarlo de la página 228, hablando acerca de la experiencia del leproso. Un hombre completamente marginado, ¿no? Por las medidas y disposiciones de tipo religioso y también social. Hasta de la familia quedaba completamente aislado. Su aspecto era supremamente repugnante, ¿no? Para utilizar una expresión superlativa, que yo pienso que no es una exageración. Y como si todo este dolor emocional y todo este dolor que llevaba por dentro, por ese aspecto físico, patológico, que lo azotaba, ¿verdad? Y verse separado de la familia y todo eso, tenía que ir proclamando el inmundo, inmundo. Hermano, yo no alcanzo a entender esa experiencia. Yo realmente no comprendo eso. Solamente el que lo vive puede realmente entender en qué consiste. Pero este hombre leproso que el Evangelio de Mateo capítulo 8 señala, es una experiencia supremamente hermosa y conmovedora, no solamente por la experiencia que él vivía, sino por eso que despertó en el amor paterno de Dios encarnado y ejemplificado en Jesús. Hermanos queridos, antes de orar, quiero leerles estas declaraciones del deseado de todas las gentes que tienen que ver pues con el asunto este que estamos estudiando, página 228. Dice de este hombre: presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con temor. Vamos a detener la lectura allí y voy a invitarles a orar. Amoroso Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de vivir que nos has dado hoy. Gracias por tu palabra y por este hermoso testimonio viviente, no solamente de lo que este hombre fue un escenario de la actividad divina, sino de esa profunda compasión tuya que brota de tu sentir paternal en favor no solamente de él, sino también de cada uno de nosotros. Nos acogemos a este plan de misericordia y de paz para pedirte que nos limpies como limpiaste a este hombre. Enséñanos y permite que tu palabra se quede en nosotros y engendre amor y confianza al Ser Supremo. Pero más allá de todo eso, una entrega sin reservas y un corazón limpio y puro que te adore en espíritu y en verdad. Bendiciones que rogamos, suplicamos y agradecemos de antemano en el bendito y glorioso nombre de aquel que tocó al leproso y no se contaminó, y quiere también tocarnos a nosotros, porque su amor es indecible y quiere levantarnos y restaurarnos. Amén. Presentaba un espectáculo repugnante. Bendito sea el Señor, hermanos. Miren esta contradicción de la vida, este polo opuesto a la armonía. Miren lo que el pecado hace. Se había degradado tanto la imagen de Dios en él. Su espectáculo era repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. ¿Qué autor tan inspirado? Mire la cantidad de términos que utiliza para que nosotros podamos captar muy bien el contenido de la escena. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror. Se agolpaban unos sobre otros, ¿verdad? Y en su ansiedad de escapar de todo contacto de él, rehuían la presencia de este hombre. Imaginemos la escena.
Reconstrúyala cada uno de nosotros en su imaginación. Pongámonos en el lugar de Él y miren lo que va a pasar ahora. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Había una determinación en Él. Su necesidad, una necesidad extrema, se convierte definitivamente en la oportunidad de Dios. Dios había puesto en este hombre ese sentir de que alguien podía escucharlo. Hermanos, no estamos solos. La Biblia dice que aunque padre y madre nos dejaren, con todo nos recogerá el Señor, porque para Él no somos repugnantes. No despertamos ninguna repugnancia, no somos un vomitivo para Él. Su amor nos asiste y nos alcanza todavía, incontables manifestaciones de ellas. Eso tuvo que haber percibido este hombre en una necesidad extrema, y bendito Dios que la necesidad de él fue la oportunidad del Señor para dejarnos un testimonio a nosotros. Y tu necesidad y la mía hoy son la oportunidad del Señor. Aquí dice, hagamos como Él hizo, hermanos. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía ni lo oía. Hay solución para nuestro problema. Enfermedad, dolor, soledad, pecado. Yo no sé, hermanos. Todo lo típico de la naturaleza humana. Los circunstantes quieren apartarnos de la fuente que trae solución definitiva. Pero nosotros, cual leprosos modernos, no los veamos ni los escuchemos. Consultemos a aquel que tiene la última palabra. Si el médico dijo, eres terminal, ¿qué dice el Señor? Si tu naturaleza interior clama para ser complacida, ¿qué dice la palabra? ¿Hay poder en la palabra? ¿No dice el Salmo que Él mandó y existió, dijo y fue hecho? ¿Y no dice el deseado de todas las gentes que cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás, diría yo, ni los clamores y reclamos de nuestra naturaleza? Ahí estaremos ofreciendo una respuesta paralela a la de este hombre. Él ni los veía ni los oía. ¿Qué dice el Señor? Le bastaba a él llegar a instancia de aquel que en una compasión infinita lo estaba atrayendo. Le quedaba un recurso, la última opción, la última. Voy a ir a él. He oído de él, he visto lo que hace, voy a ir a él a ver qué tiene para mí. No importa lo que los circunstantes opinen. Así deberíamos tratar nosotros, con esa convicción, con esa determinación, todos aquellos ataques satánicos y esos clamores de nuestra naturaleza que claman y piden ser complacidos, hermanos. Y el deseado de todas las gentes, capítulo de la tentación, dice, cuando os veáis asaltados por la tentación, no miréis las circunstancias, ni tampoco la debilidad nuestra. Hermanos, si nos quedamos ahí considerando que soy débil, o que las circunstancias me atraen, no veas el vino cuando rojea, dice el libro de los Proverbios. Si nos ponemos a parlamentar con las circunstancias, con la realidad interior que es indisputable, vamos a caer. Pero en ese capítulo está diciendo, no mires a las circunstancias ni la debilidad nuestra, mira el poder de la palabra. Era la opción que tenía este hombre y se la va a jugar toda. Y es la opción que tú y yo tenemos en un tiempo decisivo. Lluvia tardía, fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, la última advertencia resonando en la tierra, el último mensaje de misericordia
La tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios. Hombres que eran leprosos otrora no miraron a las circunstancias ni a su debilidad. Consideraron que su necesidad tenían que ponerla a los pies de aquel, ¿verdad?, que atrajo a este hombre. Y al verlo a él le dijo: Señor, curios, qué reconocimiento. Y luego con un gesto de humildad, bajando el rostro, porque tenía las huellas de la enfermedad y tal vez se avergonzaba, y bajando ese rostro y con una actitud humilde de suplicante de quien está necesitado, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a leer eso. Él ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies, clamando: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Página 228, último párrafo. Jesús replicó: quiero, sé limpio. Y puso la mano sobre él. No pronunció solamente la palabra, lo tocó. Aquel aspecto que era motivo de alienación y separación del hombre se volvió punto de contacto para el ser divino. Lo que la humanidad tiene como motivo para segregarnos, que son tal vez nuestras flaquezas, nuestras debilidades, le causamos repugnancia tal vez al liderazgo de la iglesia, qué sé yo, hermano, a los miembros de nuestra familia o de esta sociedad, son el punto a través del cual Jesús quiere establecer el contacto y volver a ser el vínculo y fortalecer la relación. Jesús replicó: no solamente quiero ser limpio, sino que puso la mano mientras los demás huían de él y los discípulos estaban horrorizados tal vez. Jesús, con qué ternura. La palabra clave aquí es compasión. Y puso la mano sobre él. Aquel aspecto que lo separaba de todos se volvió el punto de contacto para la restauración y la elevación de ese hombre. Apreciado hermano, ¿qué es la compasión? Porque aquí hay una evidencia de eso. Mire, es una actitud profunda de ánimo. Es una actitud profunda de ánimo. En este caso la compasión divina, porque las nuestras seguirán siendo egoístas. Pero aquí tenemos una actitud profunda del ánimo del Señor. ¿Y saben qué dice la etimología para la palabra? Para llevarlo a su significado más profundo, es sentir con el otro. Sentir con el otro. Por eso es una actitud profunda del ánimo del Señor que sufre con el otro, siente lo mismo del otro. Diría yo más bien, es una compasión paterna de Dios que supera toda barrera y nos toca como lo tocó a él. Ustedes podrían conmigo asistir a Isaías capítulo 53 para que ustedes vean, hermanos, cómo el término compasión brota allí. Repito, actitud profunda de su ánimo que sufre con el otro, siente lo mismo con el otro. Es una compasión paterna de Dios que supera toda barrera y lo toca o nos toca. Y alguien escribió, hermanos, Él toma la humanidad enferma y nosotros su humanidad sana. Él toma nuestra humanidad enferma y nosotros tomamos su humanidad sana. Ahora miren lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Basados en eso. Supera toda barrera su compasión, siente con el otro, toma la humanidad enferma y nosotros tomamos su humanidad sana. El leproso fue limpio, sanó. Isaías capítulo 53 dice:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, escuchen bien, despreciado y desechado de los hombres, como un leproso, varón de dolores, experimentado en quebrantos con la lepra, porque aquel que era justicia se hizo pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5:21, para que nosotros, siendo pecado, seamos trasladados al plano de la justicia divina, maravillosa gracia. Así que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. ¿Ustedes no están viendo que Jesús también fue estimado como un leproso? Tan repugnante es la lepra, pero me atrevo a decir yo, tan repugnante el pecado, que por la humanidad, y la cruz testifica de eso, despreciado, desechado. Miren el amor compasivo de Dios, esa compasión paterna que superó toda barrera y se acercó al leproso, pero a nosotros y a toda la humanidad. De tal manera ama a Dios, con un amor agape, un amor alterocéntrico, un amor que todo lo puede, todo lo soporta, que nunca dejará de ser, nunca muere. Oh, hermanos, cuán carentes estamos de este amor. Pero Él se sometió y como un leproso, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, se sometió a experimentar el quebranto y a someterse y soportar inclusive que todos escondiéramos el rostro de él. Lo único que le faltó decir tal vez, inmundo, inmundo, pero exactamente lo mismo. Aquí dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos queridos, algunas versiones de la Biblia, como la Vulgata Latina, parafrasea este texto o lo rinde de esta manera. Lo vimos como si fuera un leproso, un herido de Dios, conmovedor, aquel que nunca hizo pecado. Lo vimos como alguien de quien nos alejamos, sentimos repugnancia por las terribles deformaciones de su enfermedad. Así rinde la Vulgata, Isaías 53:3. Mirando todo esto antes de venir con ustedes, hermanos, quedé golpeado interiormente. Tanto amor, tanta consideración que no entendemos, no valoramos, que todavía no nos alcanza. ¿No será que necesitamos volvernos leprosos de verdad para sentir la misma necesidad de este hombre y experimentar esa situación coyuntural donde Dios se apropia de la situación y convierte la pena en felicidad y en gloria? Hermanos, tengo la certeza que aplicado esto desde el punto de vista moral, tú y yo tenemos esperanza. El profeta Isaías dice luego, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. No dice el párrafo introductorio de este capítulo que entre los judíos la lepra era considerada como un castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote, el dedo de Dios. ¿No dice lo mismo? Y acá está diciendo Isaías 53:4, en la versión del 60, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¡Qué hermosura! Dios mío, revélanos lo incomparable de tu amor, lo insondable de tu cariño y de tu compasión. Ahora entiendo por qué. Fue movido a compasión, porque él mismo experimentó eso y por lo tanto pudo compadecerse de aquel que pasaba por tan penosa experiencia marginal. Una actitud profunda del ánimo divino
que sufre con el otro y siente lo mismo que el otro. Una compasión paterna de Dios que supera toda barrera y toca al individuo justamente en aquellos aspectos que lo marginaban. Y entonces toma él y coge la humanidad enferma, aquí lo estamos viendo, y nosotros tomamos la humanidad sana. Lo vimos como si fuera un leproso, dice la Vulgata, un herido de Dios, aquel quien nunca hizo pecado. Lo vimos como alguien de quien nos alejamos por las terribles deformaciones de su enfermedad. Apreciado hermano, el tiempo es inexorable, implacable. En la página 231 de este capítulo dice: la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús, estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que le tocaba o el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificante. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera, imposible de ser eliminada por el poder humano. Toda cabeza está enferma. Estoy en la página 231. Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero, noten bien, pero Jesús, al venir a morar con la humanidad, no se contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador, y quien quiera caer a sus pies, diciendo con fe: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Oirá la respuesta: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Apreciado hermano, déjeme recordar algo. Hace 32 años que yo tuve el accidente de tránsito. Recibí una visita en aquellos momentos de la crudeza de mi dolor. Era un pastor y llegó hasta las instancias de un servidor, profundamente serio. Se compadecía de un servidor. Trató de darme esperanza, oró conmigo al partir, me estrechó las manos, me tocó un hombro. Y antes de retirarse, dejó un sobre para un servidor. Hermanos, endosado para un servidor, en ese sobre aparecía una inscripción con puño y letra de él. A mí nunca se me va a olvidar esa experiencia. Él simplemente consignó, entre signos de admiración: porque aún hay esperanza para Israel. No decía nada más. Consolador, sensible, profunda compasión. Yo tomé eso como una voz de Dios, como la voz de aquel que en una actitud muy profunda de su ánimo sufre con el otro. Y me estaba diciendo: aún hay esperanza. Han pasado 32 años y me ha tocado que extrapolar todo ese asunto desde el aspecto físico a la parte enteramente moral.
Hermanos, el pecado es un agente de corrupción, dijo el doctor Stanley. Pero en el libro La educación y mente, carácter y personalidad dice que el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma el deseo y la actitud para conocerlo. Así dice, nos separa de Dios y quita del alma el deseo y también esa aptitud para nosotros conocerle. Ahora, de un autor cristiano, no necesariamente adventista, leo: el pecado altera nuestra manera de pensar y nuestros planes. El pecado altera nuestra manera de pensar y nuestros planes. El pecado ha hecho que todo principio fundamental de la vida, de las cosas, se torne impredecible. Debemos reconocer que el pecado es una realidad de la vida y no solamente un defecto, dice este autor. Repito, debemos reconocer que el pecado es una realidad de la vida, como este hombre era leproso, y no solo un defecto. Y luego dice, el pecado es una descarada rebelión contra Dios. Si el pecado no muere en mi vida, morirá la presencia de Él. Sigue escribiendo, el Nuevo Testamento nos confronta de una manera ineludible con este asunto. Oiga bien, hermano, si el pecado reina en mí, la vida de Dios morirá en mí. La paga del pecado es muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y experimentó la muerte, la maldición según Gálatas, y la muerte de cruz. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por quebrantamiento de corazón? Sí, hermanos, murió por los pecados del mundo. El Nuevo Testamento nos confronta de una forma ineludible con este asunto. Si el pecado reina en mí, la vida de Dios morirá inevitablemente en mí. Si Él reina en mi vida, entonces el pecado en mí morirá. No existe un hecho tan fundamental como este. El punto culminante del pecado es que crucificó a Cristo. Y lo que fue cierto en la historia de Dios sobre la tierra, también será cierto en tu historia y en la mía. Esto quiere decir que el pecado matará la vida de Dios en nosotros. Por eso escribió el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Un servidor sigue pensando tal como lo que endosó aquel pastor cuando me visitó. Hijo, aún hay esperanza para Israel. Y justamente quiero leer esto, dice, cuando la verdad actúa sobre la conciencia, ¿verdad? Nos va a crear incomodidad. Pero cuando entra, ¿verdad? Se le invita a entrar en el corazón, todo el ser va a ser llevado en cautividad a Jesucristo. Entonces los pensamientos son capturados, pues la mente de Cristo trabaja donde la voluntad se somete a la voluntad de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, es decir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La persona que ha sido liberada por el Señor es realmente libre y no puede ser llevada a la esclavitud servil del pecado. Manuscrito 67 de 1894. Y una más. Si no hemos de cometer pecado, hay que evitarlo desde sus mismos comienzos. Toda emoción y deseo debe estar sujeto a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser rechazado inmediatamente. A sus cámaras, seguidores de Cristo, dice quien escribe, oren con fe. Repito, a sus cámaras,
Seguidores de Cristo, oren con fe y con todo el corazón como el leproso. Satanás está velando para entrampar sus pies. Por lo tanto, debemos recibir ayuda de arriba si hemos de escapar de sus estrategias malévolas. Y finalmente, mientras el cristiano siempre será bondadoso, compasivo y perdonador, no podrá sentir armonía con el pecado, aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, a una costa de romper la asociación o la amistad con los impíos. El Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado y estaremos dispuestos a realizar cualquier sacrificio por él, porque su compasión y su amor lo llevó a hacerse pecado, para que yo me haga justicia. Tomó mi humanidad enferma, para que yo tome su humanidad sana. Hay esperanza para Israel. Amoroso Señor, te agradecemos de todo corazón por tu palabra y por esta increíble iniciativa tuya que ha venido a rescatarnos, a elevarnos, a restaurarnos y a transformarnos. Permítenos tener como consigna en nuestra vida hoy y de cara al futuro, que se muestra verdaderamente sombrío para esta humanidad, pero glorioso para los hijos de Dios. Ayúdanos a estar bajo la consigna: aún hay esperanza en Israel, porque hay bálsamo en Galaad. Aplica este mérito, este poder y esta justicia tuya a nuestro cuerpo y a nuestra alma enferma. Y sánanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.